Bienvenidos a nuestro podcast Salud y Vida. Hoy con nuestro tema, Mente en Equilibrio, descubre cómo vencer el estrés laboral. Nos adentraremos en un tema que afecta a millones de trabajadores en todo el mundo, el estrés laboral. En este programa exploraremos las causas del estrés laboral, su impacto en la salud física y mental y, lo más importante, cómo podemos mitigarlo de manera efectiva para promover un ambiente laboral más saludable y productivo. Empezamos. En Latinoamérica, el estrés laboral es un problema de salud pública con repercusiones significativas tanto a nivel individual como organizacional. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 19% de los trabajadores en América Latina y el Caribe reportan niveles altos de estrés laboral. En Ecuador, las estadísticas son preocupantes. Según un informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, el 62% de los trabajadores ecuatorianos reportan sentirse estresados en su lugar de trabajo. En este episodio exploraremos las causas subyacentes del estrés laboral, sus efectos en la salud física y mental, así como estrategias efectivas para su prevención y manejo. Investigaciones recientes han demostrado que el estrés laboral crónico activa una serie de respuestas fisiológicas en nuestro cuerpo, incluida la liberación de hormonas del estrés como el cortisol y la adrenalina. Estas hormonas tienen efectos perjudiciales que se relacionan con un mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares como la hipertensión arterial, enfermedades del corazón, trastornos gastrointestinales, dolores musculares y problemas del sueño. La exposición al estrés laboral crónico puede generar enfermedades complejas como el síndrome del trabajador quemado. Según la Organización Mundial de la Salud, se estima que el 30% de los trabajadores sufren de estrés crónico en algún momento de sus carreras. Las estadísticas revelan que ciertas profesiones están particularmente en riesgo, como por ejemplo, los médicos, las enfermeras, quienes enfrentan tasas alarmantes de estrés laboral crónico. En la siguiente sección nos sumergiremos en el mundo de la mitigación del riesgo psicosocial. Para ello, identificar las causas que incrementan el estrés en el trabajo y su control es importante, como por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, factores como el ruido excesivo, mala iluminación, la falta de ventilación, espacios reducidos, la falta de apoyo y comunicación, conflictos interpersonales y la falta de oportunidades de crecimiento, entre otras, son las principales causas de estrés en el trabajo. En esta ocasión, descubriremos cómo gestionar el riesgo psicosocial. Hola nuevamente, seguimos aquí en tu podcast Salud y Vida, hablando sobre cómo disminuir el estrés en los trabajadores. Una vez identificados los factores estresores en tu entorno laboral, es primordial implementar políticas organizacionales de control. Entre las medidas a implementar tenemos: aplicar evaluaciones periódicas del ambiente laboral, ajustar las tareas y responsabilidades de los empleados conforme a sus habilidades y capacidades, comunicación efectiva, horarios flexibles, pausas activas, apoyo social, capacitación en el manejo del estrés, resiliencia, ambiente de trabajo cómodo y seguro, promoción de estilos de vida saludable e implementar protocolos para abordar y resolver conflictos interpersonales, evaluación y seguimientos periódicos. A través del análisis estadístico basado en datos recopilados de diversas organizaciones antes y después de la implementación de medidas para reducir el estrés laboral, se ha identificado una reducción del ausentismo laboral, disminución de los accidentes de trabajo, mejora del ambiente laboral, productividad y desempeño en la organización. Ahora tenemos el gusto y el placer de compartir el set con un médico ocupacional de mucha experiencia aquí en Riobamba. Tenemos el agrado de poder invitarle acá a nuestro doctor Andrés Machuca, médico ocupacional de algunas empresas públicas y privadas en Riobamba, quien nos ayudará y nos compartirá su experiencia en cómo poder mitigar el riesgo
laboral, psicosocial, así como también el estrés laboral dentro de las empresas. Bienvenido, estimado doctor Andresito, un gusto tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación a este prestigioso medio de comunicación. También de parte del secretario general, que es el tecnólogo Jorge Calderón Casco, que es nuestra máxima autoridad en el Sindicato de Choferes Profesionales de Chimborazo, donde vengo laborando últimamente. También un cordial saludo de parte de él por esta invitación a este prestigioso medio. Muchísimas gracias, mi querido doctor, muy amable. Bueno, sí, usted viene trabajando ya algunos años aquí en el Sindicato de Choferes y para nosotros, pues, para que la gente entienda y comprenda mucho que es importante que en las empresas se implementen estrategias de mitigación del riesgo psicosocial y por ende el objetivo principal de reducir el estrés laboral, ustedes, mi estimado doctor, ¿cómo han implementado estrategias para poder identificar el riesgo laboral, el psicosocial o el estrés laboral en la empresa? ¿Cómo han tratado de identificar ustedes si tienen o no tienen choferes estresados, por ejemplo? Bueno, nuestra institución tiene tres puntos de trabajo, ¿no? El principal giro de negocio de nuestra institución es la Escuela de Conducción, formadores de choferes profesionales, ¿no? Y tiene con dos sucursales, una aquí en la ciudad de Riobamba y otra en la ciudad de Cumandá. Y otra actividad empresarial de la institución es que cuenta con una estación de servicio donde se comercializa y se despacha combustibles en este sentido de gasolina y diésel a los vehículos de la ciudad, ¿no? Entonces, sin embargo, por estas actividades que tenemos, sí, obviamente va a haber situaciones estresantes dirigidas a los trabajadores. Lo que yo he podido percibir en los instructores de conducción, el hecho de estar frente a un alumno que tiene un poco de desconocimiento o nulo desconocimiento en el manejar un vehículo, el instructor tiene factores estresantes, tiene situaciones de estrés. Y también el personal de la estación de servicio, los despachadores de combustible, el hecho de estar manejando clientes y también manejando inclusive dinero, también son situaciones que producen estrés. El personal administrativo es un poco más calmado en ese sentido en este momento, ¿no? Sin embargo, las formas que hemos podido identificar, el sindicato de choferes tiene su unidad de seguridad de salud ocupacional, donde estamos trabajando continuamente para gestionar todos estos tipos de riesgos. Contamos también con un técnico de seguridad, el cual esta persona se encarga de la identificación, evaluación de los riesgos para poder gestionarlos de una manera adecuada, viendo las situaciones personales de cada trabajador. Nosotros también sí tenemos la ayuda, sí, de que nuestro jefe máximo, nuestro secretario general, es abierto, es una persona abierta que nos hace que con los trabajadores podamos tener conversaciones, inclusive con las máximas autoridades. Es una persona con una gran apertura en ese sentido. Y también poder conversar, identificar problemas, situaciones que suceden en el día a día con el trabajo y que pueden ser situaciones estresantes para cada persona. Otra forma también de identificar las situaciones estresantes, obviamente con las encuestas y con los diferentes programas que el Ministerio de Trabajo es obligatorio para toda empresa, poder efectuar este tipo de actividades, ¿no? Bueno, sí, es súper importante tener en cuenta la importancia, valga la redundancia, de tener una unidad de seguridad y salud ocupacional ya implementada en las empresas, porque es un trabajo multidisciplinario. Sin embargo,
el poder identificar, obviamente a través de las encuestas, de la implementación de los programas y obviamente pues qué interesante es el apoyo de las autoridades, ¿no? Porque sin el apoyo de las autoridades prácticamente no se podría identificar nada. Y básicamente, por ejemplo, ustedes ya como salud ocupacional, ¿qué actividades específicas ustedes aplican o implementan para reducir el estrés? Por ejemplo, tienen la costumbre de realizar bailoterapias, cómo promover estilos de vida saludable o en qué circunstancias ustedes tratan de que los trabajadores, mientras realizan sus actividades o en el tiempo que consideren, obviamente, los directivos de la empresa, puedan reducir el estrés durante su jornada. Bueno, durante la pandemia, por el hecho de que muchas personas tuvieron que, se suspendió las actividades laborales, otras tuvieron que continuar, el secretario general también tuvo la idea de contratar un grupo de bailoterapia para que nos ayude por vía Zoom. Entonces muchos de nosotros realizábamos este tipo de actividades y había una gran apertura. Lamentablemente luego por diferentes situaciones se bajó este tipo de actividad, pero nosotros frecuentemente estamos inmersos en algún tipo de campeonato de fútbol, campeonato de algún tipo de deporte para estimular a todos nuestros trabajadores, más que todo a hacer la actividad física, porque la actividad física sí es bastante importante para reducir todos estos niveles de estrés. Y también tenemos la ayuda de que en situaciones o fechas especiales, qué sé yo, los últimos feriados que pasaron, Carnaval, Año Nuevo, vamos a algún lugar donde hacemos algunas actividades lúdicas, deporte también, y tratamos de fortalecer los lazos como compañeros y también fortalecer, disminuir todas estas situaciones, que nos olvidemos del trabajo, que nos olvidemos de las situaciones, de lo que tengo que pasar, lo que tengo que hacer día a día, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, sí tenemos una gran apertura y manejamos también en ese sentido estas situaciones estresantes que podrían pasar, como les digo, en el día a día de nuestros trabajadores. Bueno, sí, es importante implementar todas estas medidas. Le doy un dato. Estadísticamente, el INEC determina que aproximadamente el 62% de los trabajadores en el Ecuador tienen estrés laboral. Entonces es un dato alarmante en donde obviamente pues los empresarios deben conjuntamente con un equipo multidisciplinario implementar medidas y estrategias para reducir el estrés. Y de hecho, mire, o sea, hablábamos de que los trabajadores puedan compartir espacios diferentes a los del trabajo. Es súper importante porque eso refuerza mucho las relaciones interpersonales. Y parte del estrés laboral que se vive en las empresas en el Ecuador es esto. Hay muchas de las veces en donde los trabajadores entre ellos no hay una buena relación de compañerismo o de trabajadores mismo, y esto tiende a generar un poco de estrés entre los trabajadores. Ustedes como empresa, mi estimado doctor Andresito, ¿cómo identifican si es efectivo o no es efectivo las estrategias que ustedes implementan para reducir el estrés? ¿Cómo evalúan, cómo determinan si estamos haciendo bien las cosas como médicos ocupacionales, comunidad de seguridad o salud ocupacional para reducir el estrés de los trabajadores? ¿Evalúan de alguna manera? ¿Tienen el apoyo de algún psicólogo tal vez? Bueno, dentro del programa de prevención de riesgos psicosociales, juntamente con el técnico de seguridad, implementamos las encuestas, las listas 21 en este caso, que nos ha ayudado bastante, nos ha ido bien. Nuestra cantidad de personal que de nuestra institución es alrededor de unas 60, 70 personas entre los tres puntos de trabajo, y es más fácil, llevadero la situación de poder ejecutar este tipo de situaciones, ¿no? Como estas encuestas. Y por medio de estas hemos ido viendo qué falencias hay en este sentido. Bueno, nosotros como institución psicólogo no lo tenemos. Nos ha tocado a nosotros mismos buscar, sin embargo, por amigos o compañeros de trabajo que tienen algún conocido, algún familiar, hemos solicitado la colaboración
para que nos ayude. Si en verdad un compañero de trabajo tiene un familiar que justamente es un profesional en psicología, en salud mental, y nos ha ayudado para dar algunas charlas en prevención de estrés, de acoso laboral, síndrome de burnout, etcétera, etcétera. Son charlas o capacitaciones que son a menudo, que se dan durante el año, como nosotros como unidad de seguridad lo planteamos o lo organizamos para el año que empieza cada vez, ¿no? Entonces, de esa forma hemos tenido esa ayuda que sí nos ha facilitado nosotros como unidad poder establecer o poder dar una información a nuestro personal para que sepan cómo manejarlo, cuáles son las situaciones estresantes, cuando puede haber un acoso laboral, cuando puede haber diferentes situaciones que suceden en el día a día de nuestro trabajo. Sabemos que el estrés, como usted le acaba de decir, es un factor causante, inclusive uno de los principales factores causantes de enfermedades y accidentes de trabajo. Entonces, tenerle a nuestros trabajadores informados, capacitados y que tengan un conocimiento, saber cuándo es, cuándo no es. Y también es muy importante también saber que el estrés no hay que verlo solo de una manera negativa. Sí, el estrés también hay que verlo de una manera positiva. ¿Cuándo es una manera positiva? Cuando yo estoy frente a un factor estresante y sé que puedo sacar provecho para yo levantarme, estimular, que ese estrés sea un estímulo para mí, para que yo poder hacer mejor mi trabajo de alguna manera. Y que no me afecte negativamente, porque ahí vienen ya problemas de apatía, problemas de desmotivación al trabajador. Entonces este trabajador inclusive se molesta en ir a trabajar, no va con unas ganas al trabajo. Entonces cambiar esa actitud en nuestros trabajadores es lo que intentamos día a día. Y por eso, por medio de estas ayudas, como le acabo de mencionar, sí tenemos un punto positivo en nuestra institución en ese sentido. Claro, así es. Bueno, agradecerle mucho la presencia y sus sabios consejos, ya compartiéndonos desde la experiencia. Es importante decir en casa, pues, que todos, como trabajadores, en algún momento debemos identificar ciertos factores estresores. Y parte de esto, pues, es toda una gestión interinstitucional que se debe generar desde las empresas públicas o privadas como para poder reducir el estrés laboral. Y parte de esto pues es la intervención valiosa de un equipo de seguridad y salud ocupacional, en donde el médico ocupacional pues evidentemente tiene un papel súper importante como para poder reducir y controlar el riesgo psicosocial y por ende el estrés laboral. Muchas gracias. Gracias, estimado doctor. Muchas gracias a ustedes. En esta tarde tenemos la presencia de un gran amigo, psicólogo, él es Luis, y nos va a hablar esta tarde sobre el mindfulness. Muchos de nosotros tal vez estaremos pensando, mindfulness, ¿qué será? ¿De dónde es? ¿Es nuevo o antiguo? Y aquí tenemos pues la presencia de mi gran amigo, Luis Iguaznia. Entonces, Luis, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, realmente complacido de compartir estos espacios y hablar de mindfulness. Realmente se torna bastante delicioso, por así decirlo, porque de una u otra forma viene ya desde tiempos atrás, pero no se le ha potencializado de la forma como en la actualidad se lo hace. Y específicamente es centrarse en el presente. Creo que es la clave y el punto primordial y el punto nuclear. Atención sobre el presente. Muchas de las veces cuando estamos estresados, como que nos cuesta un poco aterrizar en el presente y a veces nos genera esto de la ansiedad. Muchas de las veces estamos en el trabajo y pensamos qué va a pasar mañana, mi jefe, el horario, lo que quedó pendiente. ¿Cómo crees tú, Eduardo, que podemos implementar el mindfulness para reducir el estrés en el trabajo? Bueno, hablar de estrés significa también empezar a reconocer, porque una parte importante dentro de este sentido es ese reconocimiento que yo tengo el problema, porque si yo no reconozco, ninguna técnica va a funcionar.
Entonces creo que el primer paso importantísimo dentro de esta línea es justamente poder reconocer, el darme cuenta que estoy pasando por un nivel de estrés, por una situación caótica que tal vez se origina dentro de mi aspecto laboral y que recae sobre mi hogar. O viceversa, tengo situaciones de hogar que recaen sobre la parte de laboral, pero es el darme cuenta. A partir de eso yo puedo tener el punto de inicio para poder ir trabajando ese momento del aquí y ahora, porque si nos vamos a la etimología del término, es poner atención en el aquí y ahora, ¿sí? Entonces, partiendo desde ese precepto, creo que es sumamente primordial decir, a ver, yo, Luis, tengo mucho estrés laboral, tengo mucho estrés dentro de mi hogar, pero a resolver las cosas, yo siempre comparo como un ovillito, ¿no? Mientras más de enredo, más catastrófico va a ser desenredar. Entonces tengo que coger desde el punto de inicio para poder empezar a trabajar y resolver el nudo que está ahí. Sí, bueno, es verdad. Cuando uno a veces está en esta etapa de estrés, realmente todo lo ve mucho más grande y todo lo ve mucho más problemático. Sin embargo, ¿crees tú que se puedan crear estrategias o programas de mindfulness para poder implementar en algunas empresas? ¿Cómo se lo haría? ¿Cómo podríamos hacer? ¿O qué podrías sugerir tú como para poder implementarlos aquí ahora en las empresas en Riobamba? Yo creo que una parte primordial de la técnica es que la empresa debe buscar el beneficio de. Y a toda empresa en la ciudad, en el país, en el mundo entero, siempre da un servicio. Y eso hay que entenderlo. Una empresa se crea para poder satisfacer la necesidad de algo o de alguien, ¿ya? En la mayoría de alguien. Entonces, si la calidad de la empresa, el servicio de la empresa es bueno, obviamente voy a tener una demanda bastante potencial. Y a veces las empresas no miramos esa situación, sino miramos en que el trabajador responda a las 8 horas dentro de la semana, las 8 horas diarias, las 40 dentro de la semana, y no importa cómo, pero en realidad se ve reflejado con una tendencia en producción del empleado. Y eso se vuelve súper complicado. Entonces, sí. Yo anteriormente mencionaba la parte del darme cuenta, y creo que las empresas deberíamos darnos cuenta de esa particularidad, que yo doy un servicio, que yo doy un espacio de momento para que mi cliente venga, y recibirle al cliente bien amerita que él me recomiende con otra persona y con otra persona. Y eso implica que yo como empresa tenga que poner un estado de equilibrio frente a las situaciones que mi empleado pueda traer, empezando desde la creación de un ambiente laboral. Y una parte primordial de esto es justamente esta técnica que ha trascendido, que ahora está en boga, y necesitamos, insisto, el darme cuenta. ¿Por qué? Porque simplemente no podemos resolver cosas a futuro o desencadenar cosas del pasado, sino necesitamos resolver cosas en el ahora. Sí, es súper importante lo que acabas de abordar, Luis, porque en realidad muchas de las veces hemos escuchado por ahí que llego a una empresa y la persona que me atiende mal. Exacto. Y muchas de las veces ese tipo de trato que da un trabajador a un cliente puede ser el reflejo de muchas cosas que suceden a la interna de las empresas. Entonces, trabajar en el ambiente laboral es súper importante. Ahora, por ejemplo, tenemos jornadas laborales de 8 horas por lo general. Existen empresas que tienen horarios especiales en donde las jornadas son mucho más complicadas. Se me ocurre, por ejemplo, en un hospital, ¿cómo puedo yo implementar esas estrategias de mindfulness como para tratar de reducir el estrés en el grupo de trabajo, entendiendo que por el mismo hecho de tratar con pacientes o con clientes ya genera un estrés adicional a la actividad laboral? ¿Cómo podría yo hacer esta implementación de técnicas o de estrategias de mindfulness en una empresa? Se me ocurre un hospital en donde el estrés es elevado. Obviamente, creo que ahí nos tocaría analizar muchos contextos, empezando desde un contexto asiático, donde que le premian, entre comillas, al trabajador por tomarse un tiempo de respiro. Lastimosamente, esta situación de una u otra forma es cultural, y al ser cultural, amerita que dentro del hospital tomemos en cuenta que todo el personal de salud recibe una carga de estrés. ¿Por qué? Porque viene un accidente entre el herido y eso me hace desencadenar que mi familia probablemente o potencialmente esté en el mismo riesgo, y eso va trascendiendo dentro de. Implica que la casa de salud
tome decisiones sobre trabajar la técnica en algunos espacios propios. Creo que actualmente hay ciertas comisiones que trabajan dentro de los hospitales segmentadas, ¿no? Y cada cual tiene su labor. Y creo que una de estas comisiones debería pensar en esta situación de descarga, tanto emocional como de estrés, etcétera, para mejorar la cuestión del servicio al paciente. Insisto, nosotros entregamos un servicio y si yo como médico estoy equilibrado, mi servicio va a ser óptimo frente a mi paciente y voy a poder enfrentar las cosas de una mejor forma, tomando en cuenta que la técnica trabaja asertividad, trabaja empatía, trabaja resiliencia. Entonces, si estoy estresado, ninguna de los tres factores lo voy a tener. Y esto implica que la fuente laboral tome decisiones frente a este aspecto importante. ¿Por qué? Tengo que trabajar 8 horas con mis pacientes, paso las 8 horas trabajando, pero no tengo un respiro. Por lo tanto, atiendo 5 o 6 pacientes en estas 8 horas. Pero si estoy relajado, mi servicio va a mejorar y ya no puedo atender 6, probablemente 8 y lo voy a hacer de mejor calidad. ¿Por qué? Porque mi mente está centrada en el aquí y en el ahora, lo que trabaja la técnica. Muy bien. Yo agradecerte muchísimo, estimado Luis. Vamos a hacer, me parece, un ejercicio práctico para que nosotros en casa podamos entender cómo podemos implementar una estrategia, una técnica de mindfulness que nos puede servir no solo para el entorno laboral, sino para cualquiera de los entornos en donde nos pueda generar un estrés. En este programa, pues, Mente en Equilibrio, cómo manejar el estrés laboral, vamos a abordar la implementación de una técnica de mindfulness en una jornada laboral. Muchas gracias, Luis, y adelante. Bueno, en primera instancia vamos a tener que tener una postura bastante adecuada. La técnica se trabaja para iniciar sentado, ¿sí? Okay. Lo importante es tener los 2 pies sobre el piso y las rodillas tendiendo siempre en los hombros, porque es complicado. A veces nos sentamos juntando las rodillas, otras veces muy abierto. Lo importante de esto es empezar con esta altura, la de los hombros, ¿sí? Las palmas de las manos siempre sobre mi rodilla, y lo importante aquí para iniciar, porque es uno de los ejercicios básicos, es la situación de respiración, ¿sí? Es una respiración controlada y consciente. Nosotros siempre estamos respirando de forma inconsciente. Ahora lo vamos a hacer de forma consciente. ¿Cómo? Vamos a inhalar por nuestra nariz y vamos a intentar llevarlo hacia el estómago, ¿sí? Y mantenerlo durante un par de segundos y después exhalar por nuestra boca. ¿De acuerdo? Así es que vamos a intentarlo, ¿ya? Inhalamos todo lo que podamos hacia el estómago. Mantengo un ratito más y exhalo por mi boca, ¿sí? Empiezo a exhalar suave, despacio, ¿sí? Y este ejercicio es el que vamos a mantener durante estos 2 minutos de respiración. Y en estos 2 minutos de respiración creo que es importante ir pensando en las cosas que tengo que resolver hoy, no lo que tenía que haber resuelto el día de ayer o lo que tengo que resolver a la próxima semana, sino lo que tengo que resolver hoy, ¿sí? Creo que también es importante ahí hacer un ejercicio de introspección, revisar, ¿no? Cómo están mis cosas, mis situaciones para la resolución de hoy, ¿sí? Es el punto de partida, el hoy. Y cuando vamos en este espacio respirando, me voy dando cuenta que tengo muchas cosas que hoy se pueden resolver, ¿sí? Y el hoy dentro de la técnica es súper importante. Hay que tomar en cuenta que dentro de muchos aspectos, ¿sí? Mi mente empieza a jugarme de forma traicionera porque estoy iniciando un ejercicio que tal vez mi mente no está programada. Asemejo la cuestión simplemente de un vasito de agua que le echamos tierra, ¿sí? Lo revolvemos, pero si lo dejamos después de unas 2-3 horas, todo se equilibra, ¿no es cierto? Y a veces nuestra mente está así. Y este ejercicio de respiración durante 2 minutos nos va a permitir, de una u otra forma, tener ese espacio, de que el agua se vuelva a normalizar, se quede quieta y que tal vez todas las situaciones turbias que tenemos puedan asentarse y poder visibilizar de mejor forma. Un ejercicio muy rápido, muy básico, pero que nos puede ayudar muchísimo en nuestra práctica diaria.
Muchísimas gracias, Luis. Bueno, en realidad a ustedes en casa o desde donde se encuentren mirándonos, es importante determinar que, bueno, el mindfulness nos ayuda a poder resolver estos conflictos y en respuesta a la parte de estrés laboral, nuestros conflictos laborales. En este caso, enfocarnos en lo que tenemos que resolver hoy como para poder buscar las soluciones hoy. Muchas de las veces el estrés nos genera esta ansiedad o incluso también depresión en ciertas ocasiones y que existen muchas estrategias, una de estas del mindfulness, pero también ciertos ejercicios de respiración que nos van a ayudar a reducir la tensión y el estrés cuando nos encontremos en situaciones de alta presión. Una de las etapas más estresantes que vivimos fue la pandemia y el estrés laboral que generó al personal de primera línea hospitalaria en un momento de conmoción mundial. Escuchemos ahora testimonios y anécdotas de profesionales de la salud referentes al estrés que vivieron durante su trabajo en pandemia. En esta ocasión vamos a abordar historias personales de profesionales de la salud con experiencia de vida en la pandemia COVID-19 y el estrés que generó su trabajo y entorno familiar, el antes y después de una pandemia. Bueno, bienvenido, doctor Faustito, un gran colega. Hemos compartido algunas experiencias de trabajo. Creo que en esa época tan complicada y difícil que fue para todo el mundo y creo que personalmente y principalmente para los profesionales de la salud. Agradecerle mucho su presencia. Todos sabemos pues el trabajo arduo que vino realizando usted en pandemia y ya el mismo hecho de la profesión y las actividades laborales que usted realiza generan un alto estrés. Mi doctor Faustito, esta vez que quisiera compartir o que usted nos comparta a nosotros y a las personas que nos ven sobre su experiencia en pandemia. ¿Qué le tocó pasar? ¿Cómo pudo superar? ¿Tuvo alguna estrategia, algún apoyo? ¿Repercutió? ¿Cómo es ahora? Eso, mi doctor Faustito, le escuchamos. Bueno, pues buenas noches, Jimenita. Un placer para mí poder estar en este medio tan importante. Y bueno, pues una satisfacción personal. Este espacio lo inició mi padre, pues, y estoy seguro que nos estará viendo. Nuevamente agradezco y por la oportunidad. Bueno, pues volver a hablar del COVID-19 ahora, después de los años que han pasado, nos trae recuerdos muy complicados de momentos en los que la humanidad se paralizó, en los que vimos caer a los sistemas de salud más fuertes de todo el mundo y vernos encerrados. La pandemia cambió completamente la dinámica del planeta. Y ahora pues estamos retomando un poco lo que era nuestra vida antes, aunque habrá de reconocer que para tanto los profesionales de la salud, la gente que se enfermó y para todos los que pasamos por esto, siempre quedará una huella imborrable de todo lo que tuvimos que pasar y compartir, ¿no? Hay cosas buenas, hay cosas malas. Pero lo importante es vernos nuevamente para adelante y empezar a continuar, ¿no? Sí, así es, una época bastante complicada, muy difícil, más que todo por el mismo miedo de que no sabíamos a lo que nos enfrentábamos y en realidad esto creo que generó un estrés importantísimo. Justamente le comparto, el otro día estaba atendiendo una paciente, una niña de 13 añitos, que la mamá decía, ay doctorita, mi hija es muy estresada. A raíz de la pandemia se quedó muy estresada, piensa que se va a morir, le duele el dedo, piensa que se va a morir y en realidad generó mucho estrés. Usted en sus actividades, en todo lo que muchos vimos de su gran trabajo, ¿cómo se sintió? ¿Cómo estuvo Fausto Maldonado frente a una pandemia en una sala de cuidados intensivos en donde tal vez el común denominador era la muerte? Bueno, pues esto desnudó un montón de problemas que teníamos, repitiendo un poco desde los sistemas de salud, que nunca estuvimos listos para enfrentar algo así, creo que ahora tampoco. Entonces desnudó falencias tanto desde toda la situación de la salud en el mundo entero, de cómo se lleva la salud en el mundo entero.
Pero desde la parte nuestra, lo primero fue enfrentar una enfermedad desconocida, no saber qué es lo que va a venir, qué es lo que vamos a hacer, cómo priorizar un poco al paciente frente a la protección propia, y en ese sentido empezamos a utilizar equipo de protección que volvía la situación del trabajo mucho más estresante. No recuerdo cuando utilizábamos solamente las mascarillas y los visores, múltiples ocasiones que en la expiración pues se nublaban los visores, era imposible, se volvía mucho más complejo la intubación de los pacientes, y fuimos aprendiendo en el camino, fuimos aprendiendo de todos los amigos que hicimos de la pandemia, somos hermanos de pandemia, todos los que lo atendimos en todo el mundo, y nos echamos una mano entre todos, eso tal vez fue nuestro mayor aliciente. Pero era trabajar también con el miedo, saber que tendríamos el riesgo de llevarnos esto a la casa o teníamos el riesgo de morir. Fue muy duro al inicio, con el pasar del tiempo y sobre todo estudiando más, entendiendo más a la enfermedad, estudiando las cosas que supuestamente ya debíamos dominar y que cuando se presentó esto nos dimos cuenta que nos faltaba un montón y aprendimos muchísimo. Creo que el conocimiento es la principal arma contra cualquier tipo de miedo. Cuando le empezamos a conocer mejor a la enfermedad, la empezamos a tratar mejor, entonces nos fue un poco mejor. Incluso empezamos a bajarle un poco al nivel de protección que nos habíamos puesto, al entender mejor la manera de transmisión. Eso ayudó a que podamos tratar mejor a los pacientes, que sea más cómodo para nosotros, volver a que los pacientes tengan contacto con sus familiares, que esa fue una de las cosas que marcó en mucho la morbilidad y la mortalidad de los pacientes que estaban encerrados y que no podían recibir visitas. Entonces, cuando todo esto empezó a cambiar, empezamos a bajar y ahí la situación se fue arreglando. Pero muy difícil, trabajar con miedo probablemente es lo más complejo que nos ha tocado vivir. Fausto Maldonado lloró en Oh, pandemia. sí, por supuesto. Tenemos la suerte y la mala suerte, los que trabajamos en cuidados intensivos, de saber que si en algún momento alguien de mi familia, mis amigos, mis conocidos van a tener una enfermedad grave, voy a tener que atenderlos, y está en mis manos, y va a estar me va a suceder que conmigo van a fallecer, y ya me ha pasado con familiares. Vivo tratando de adecuar mi mente, adecuar mi psiquis como para entender que eso va a pasar y para prepararme, porque eso ya me pasó con familiares y me pasó con amigos, y por supuesto que sí. Recuerdo las primeras veces, nosotros estamos acostumbrados a llevarnos de la mano con la muerte. Hay que entenderle a la muerte como un proceso fisiológico, algo a lo que todos estamos destinados. Todavía existe el tabú de que no queremos morir, etcétera. Pero esto hay que irlo cambiando, hay que entender que es algo que nos va a pasar, que nos puede pasar en cualquier momento. Pero ver eso por muchos pacientes por día, todo el tiempo, y sobre todo ver cuando estaban las salas llenas y no podíamos atender a alguien más, quedaba en nuestras manos decidir a quién priorizar una cama, eso probablemente fue lo más difícil. Entonces, en todo ese momento, pese a que estamos entrenados, porque nuestra formación como profesionales de la medicina intensiva, recibimos mucho sobre cómo atender, dar malas noticias y todo esto, pero nada nos preparaba para esto. Por supuesto que en algún momento nos quebramos, y de alguna manera eso fue algo con lo que pudimos bajarle un poco al nivel de ansiedad, de estrés, desahogarnos y salir y continuar, porque no había otro camino. No había de otra. Ujú. Y en realidad fue una época muy, muy complicada. ¿Cómo afectó este estrés en el trabajo en la vida personal de Fausto Maldonado en ese entonces? Sí. ¿Y cómo estamos ahora? Bueno, pues han quedado huellas, difíciles en la parte personal. Todo el tiempo que hubo que dedicarle al trabajo, porque tuvimos la suerte de servir, eso es lo más importante. Como leía en muchos posts y en muchas cosas, habría que agradecerle a Dios de que estamos en el lado del que está dando la mano y no del que la está necesitando. Entonces, con esa mentalidad y lo que nos ha gustado el trabajo, y con lo que amamos, yo amo mi profesión, me encanta lo que hago, me dediqué completamente a esto. Tenía la parte administrativa de la coordinación de mi servicio,
Estábamos trabajando con el comité de la ciudad, del COE, con usted, Jimenita, tremendo trabajo que nos tocó. Sobre esto estábamos con la docencia, tratando de aprender, empezamos a compartir nuestras vivencias y empezamos a trabajar en docencia también, tanto en eventos nacionales como internacionales. Entonces, el tiempo nuestro se volcó para eso. Eso probablemente fue un error en la parte personal, pues porque de todos modos empezamos a descuidar a la familia. Y claro, eso trae sus problemas con los que tenemos hasta ahora. Eh, pero pues lastimosamente y ventajosamente, ser médico no es las 8 horas de trabajo ni las guardias, sino es en el momento que nos necesiten. Y fue 1 año y medio, 2 años en los que más nos necesitaron. No tuve, tal vez en la parte personal, las herramientas suficientes para saber darle prioridad a todo y no solamente al trabajo. Y ese sí fue probablemente el error que yo pude cometer y que lo vimos en muchas personas. Y claro, devino en problemas, ¿no? En problemas personales, depresión, ansiedad, y tengo muchos compañeros. Desde la pandemia se vio un alto grado de depresión, ansiedad, atenciones a nivel de salud mental en los profesionales médicos, hubo suicidios en todo el mundo, cayeron en adicciones, alcoholismo, drogadicción. Todo esto nos trajo. No se comprendió y no se comprende hasta ahora los conceptos de cuidar al cuidador. Esperamos que la gente que nos está cuidando siempre esté lista, pero ¿quién les echa una mano a ellos para que ellos puedan estar bien y estando bien poder cuidar mejor? Así es. En esos momentos tan difíciles, ¿alguna estrategia que haya implementado como para bajar esta tensión terrible que generó no solo las actividades laborales, por lo que le escucho dentro del hospital en cuidados intensivos, sino las académicas, la parte emocional o personal? ¿Cómo trató de mitigar un poco este estrés usted? Y obviamente, pues en su ejemplificación, mucha gente y mucho personal de primera línea que estuvo en pandemia ahí todo el tiempo. Eso es una cosa que los que trabajamos en salud muchas veces le damos mucha más importancia. El ser humano es un ser biopsicosocial y nosotros nos centramos mucho en la parte biológica, en saber tratar bien las enfermedades y todo lo demás, cuando muchos de los componentes de todas las enfermedades vienen desde la parte psicosocial. Sí. El tener ese sesgo hacia este lado del complejo ser humano hace que también no le demos importancia a buscar nuestra propia salud mental, y ese es un gran problema. Así como existe la higiene de cuidar nuestro cuerpo, así como existe el cuidado de hacernos exámenes periódicos cuando necesitemos, etcétera, también deberíamos tener la posibilidad de hacernos alguna intervención preventiva o terapéutica en la parte emocional. La verdad, lo que a mí me ha servido siempre ha sido el ejercicio, hacer deporte. Me encanta el fútbol, juego mucho fútbol. En ese entonces no podíamos, pero fue el momento en que compré equipos para mi casa, empezamos a hacer ejercicio y era como que el momento en que tratábamos de bajar la tensión. La otra cosa en la que yo siempre busco desahogar mi mente y todo lo demás ha sido siempre estar con mis hijos, con mi familia, pero en ese momento tampoco se podía. Yo estaba aislado, estábamos fuera, fue muy difícil. Pero en mi caso, pues fue el deporte, el tratar de hacer ejercicio de alguna manera y eso tratar de mitigarlo y llevar como una muleta para poder seguir adelante. Sí, así es. Muy complicada la situación. La anécdota que más recuerde, Fausto Maldonado, en pandemia. Y bueno, son muchas. Estamos pensando en hacer alguna publicación, un libro o algo así de todas las vivencias que tuvimos con varios compañeros. Estamos trabajando en eso. Pero recuerdo, por ejemplo, en una ocasión que teníamos solamente una cama disponible y había una paciente muy joven que estaba en el piso. Y al mismo tiempo nos llaman del mismo servicio a decirnos que hay otra paciente que está más joven que ella. Resulta que cuando nos pusimos a decidir la cama y cuando la subimos a ver, se trataba de la mamá y la hija. No, eran las dos y yo solamente tenía una cama. Entonces, la madre, con todo su amor, ella estaba
peor, ella estaba más grave, ella era la que tenía prioridad médica para atenderse en la terapia intensiva porque necesitaba ya intubación. Ella decidió, ¿no?, que ella le iba a dar la cama a la hija. Ventajosamente pudimos tratarlas a las dos y las dos sobrevivieron. Pero fueron historias de gente que vio morir a sus familiares, de gente que enfermaban juntos y vieron morir a uno al otro, morían los dos. Gente que no se pudo despedir como se debía de sus familiares. Y eso queda siempre una huella, un espacio, un vacío que quisiéramos tener. Es nuestro derecho poder despedir bien a nuestros familiares y eso no lo pudimos tener. Historias como esas hay un montón. Gente que se recuperaba sin mayor problema, así como gente aparentemente joven que deterioraba mucho y fallecían. Pero una de las cosas, recordando y poniéndole en parte esto de entender bien la salud mental, cuando llegaba el paciente ya para intubarse, pues obviamente va a tener una carga emocional terrible, ¿no? Está a punto de someterse a ventilación mecánica y tenemos en la mente intubación igual a muerte. Así es. Entonces me acercaba y le decía, vamos tranquilo, vamos a hacer esto, te vamos a intubar, nos vamos a ver en unos días, vas a estar bien, no vas a sentir nada, ponle fuerza, si crees en Dios, pídele a Dios y que nos va a ir bien, vamos. Pero había un grupo de pacientes que llegaban tranquilos a este punto, entonces decían, sí, doctor, vamos, que se santiguaban, si creían, si no, y listo, y procedíamos. Pero había otros que llegaban tan ansiosos, tan mal, me voy a morir, gritando, etc. Había que contenerles y había que sedarles rápido. Ellos eran los que fallecían. El hecho de tener en la mente la idea de que voy a sobrevivir, estoy seguro, y está demostrado incluso científicamente por las vías suprarrenales, cortisol, el hipotálamo, etcétera, etcétera, de que esto le ayuda al sistema inmunitario y a todo. Esa gente se salvaba. Entonces, ese es probablemente uno de los mensajes que nos deja. Si en una situación tan grave como intubación, choque, muerte, el estar mejor en la parte emocional me proveía alguna protección, imaginémonos en enfermedades más sencillas. Entonces, a buscar más tanto la salud mental como la salud física. Sí, esto es muy real. Bueno, considerando pues que esta temática es hablar sobre el estrés laboral, es súper importante mantener esta higiene mental. Si en algún momento necesitamos soporte psicológico, acudamos a un psicólogo. Así como dijo el doctor Faustito, si estamos preocupados por hacernos un examen de control, por nuestra higiene personal, también tenemos que estar muy enfocados en nuestra higiene mental. Y esto es parte de lo que queremos enseñar a nuestras personas que nos ven desde casa, que podemos tener una buena salud y una buena vida si es que nos enfocamos en absolutamente todo, en lo físico, en lo personal, en lo emocional, en lo mental. Así que, bueno, agradeciéndole mucho, doctor Faustito, estoy segura que su gran trabajo le será compensado. Estoy segura que Faustito papá está muy feliz en el cielo viéndole y agradecerle mucho su presencia. Agradecemos a todas las personas que se encuentran conectadas. Es importante mantener una higiene mental adecuada para poder reducir los niveles de estrés. Esto en la vida personal, en la vida laboral también. Muchas gracias. Muchas gracias. Recuerden, amigos, que el estrés laboral puede ser un desafío, pero con las estrategias adecuadas y el apoyo adecuado puedes superarlo. Tú tienes el control. Recuerden, respirar profundo cuando tengas presión. Gracias por sintonizar Salud y Vida. Hoy con el tema Mente en Equilibrio, descubre cómo vencer el estrés laboral. El estrés puede ser abrumador, pero hay formas de manejarlo. Prioricen el autocuidado, establezcan límites claros entre el trabajo y la vida personal y no duden en buscar apoyo si lo necesitan. Nos vemos para la próxima.